Muy bien, vamos a Mateo capítulo 17. Mateo 17, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. A pesar del frío, estamos agradecidos al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar frente a su palabra, estudiando, considerando lo que el Evangelio de Mateo relata respecto a la vida del Señor Jesucristo, al ministerio de Jesús y también, por supuesto, a las lecciones que dejan cada una de las instancias que se relatan aquí en este Evangelio. Nosotros hemos estado viendo en términos generales desde el capítulo 16, versículos 13 en adelante, como es un todo, es un solo tema. Se habla sobre la identidad de Jesús, sobre la obra del Señor Jesucristo, la identidad de Jesús como el Mesías, la obra del Mesías o la misión que debía cumplir, ¿cierto? Y la falta de entendimiento, la falta de comprensión de los discípulos cuando el Señor Jesucristo anunció su muerte en el versículo 21. Notamos cómo Pedro reacciona de una manera equivocada frente a la declaración de Jesús que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo entonces le dio una lección inmediatamente que tiene que ver con la demanda del Señor Jesucristo respecto a quienes querían seguirle. Y todo está centrado en la cruz, todo está centrado en el evento máximo, en el clímax de la revelación de Dios, que es la cruz del Señor Jesucristo. Y ahí le dice que es necesario negarse a sí mismo, que es necesario tomar la determinación de seguirlo y finalmente también estar dispuesto a dar su vida, inclusive, más adelante lo dice, para que pueda de esa manera cumplir con el mandato de un verdadero discípulo, que es seguir al Señor Jesucristo independiente del lugar donde tenga que hacerlo, con la finalidad de que pueda imitar a Cristo y pueda ser en consecuencia también una revelación del carácter de Cristo. El discipulado implica eso, ir pareciéndose cada vez más al Maestro, ser más semejante a Él, y finalmente les da una promesa en el versículo 28 del capítulo 16, que habían algunos allí en ese momento que no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esa es una anticipación de lo que viene a continuación, que es la transfiguración, como se conoce normalmente, que es un cambio de forma, metamorfo es la palabra que se utiliza cuando habla ahí de la transfiguración. Y no es otra cosa, como lo vimos en el contexto de otros evangelios, que el Señor Jesucristo va a ese monte con esos 3 discípulos a orar al Padre, para pedir al Padre que lo guíe, que lo conduzca respecto a lo que se venía ya muy cerca, que era la cruz y lo que venía posteriormente. Y entonces en ese lugar se produce una manifestación extraordinaria de la gloria del Señor Jesucristo, de la parte interna de su, digamos, de su característica como Dios. Vemos cómo resplandece desde adentro hacia afuera, lo que refleja entonces el carácter verdadero de Jesús también como Dios, lo que le daba una, digamos, confirmación a la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y además se confirma esto por el hecho de que Moisés y Elías vinieron y conversaron con Jesús respecto a su partida que se daría en Jerusalén, hablando de la muerte, resurrección y la glorificación del Señor Jesucristo que vendría posteriormente a sus sufrimientos. Ese era el tema en cuestión que estaba conversando Elías con Moisés, con el Señor Jesucristo, mientras los discípulos, los 3 discípulos, estaban ahí en ese lugar viendo lo que estaba aconteciendo. O sea, el tema en cuestión es la cruz, el tema en cuestión es la resurrección de Cristo, la obra de Cristo, la misión del Mesías. Y era confirmada entonces por todo el Antiguo Testamento. Elías y Moisés representan a todo el Antiguo Testamento, que apuntaban precisamente a la persona de Jesús y a su obra redentora. Y además, un tercer elemento que se introduce allí y que es importantísimo es la voz del mismo Padre, que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o quien me complace. Este es mi Hijo elegido, es el término allí, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice el versículo 5. De tal manera que ante esta experiencia los discípulos reaccionan de una manera especial,
al oír, versículo 6, esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, que es una consideración natural de personas comunes y corrientes al enfrentarse a la manifestación de la gloria de Dios. Lo tenemos en el caso de capítulo 28, versículo 13 en adelante de Génesis, en el caso de Jacob. Lo tenemos también en el caso de Moisés, cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, no te acerques, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Lo vemos también en el caso de Isaías, capítulo 6, donde después de que los ángeles alrededor del trono proclaman, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, también dice Isaías que él cayó como muerto y dijo, ay de mí que soy muerto. Lo vemos en el caso de Habacuc también, cuando al oír esto, dice Habacuc, temblaron mis huesos dentro de mí, me estremecí dentro de mí, y menciona varias características de una actitud correcta de parte de un ser humano pecador frente a la gloria de un Dios santo. Y posteriormente en Juan también en el Apocalipsis capítulo 1, cuando dice, me volví para ver, para oír la voz del que hablaba conmigo, y entonces vio a la presencia del Señor Jesucristo glorificado, y dice que ahí también ocurrió lo mismo, caí como muerto. Esta es una reacción lógica de un ser pecador frente a la gloria de un Dios absolutamente santo. Y eso fue lo que pasó con ellos. Es interesante que la voz del Padre fue la que produjo eso. Fíjense, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Al oír esto, ¿qué cosa? La palabra del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Ahí está la misericordia, la compasión del Señor Jesucristo al compadecerse, valga la redundancia, de sus discípulos que estaban en esa condición delante de la manifestación de la gloria de Jesús, y los levanta y los anima nuevamente. Ahora, del versículo 9 al 13 ocurren dos cosas interesantes que es la que yo quiero en el día de hoy desarrollar. Por supuesto, entendiendo que esto es lo que viene a continuación de la transfiguración, y lo podríamos decir que son como lecciones de la transfiguración. Eso es el título en cuestión de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Lecciones de la transfiguración, que son posteriores a ello. ¿Qué ocurrió después? Si nosotros nos pusiéramos en el lugar de los discípulos, seguramente no quisiéramos ver que ese momento, terminara, porque era un momento extraordinario, era estar frente a la presencia de Jesús como Dios en su manifestación gloriosa, ¿cierto?, en su transfiguración, de Elías y Moisés, que eran los ejemplos máximos del Antiguo Testamento. Moisés el gran legislador, Elías el gran profeta, y que era un resumen de todo el Antiguo Testamento. Quisiéramos seguir allí en esa presencia, sin embargo Elías y Moisés desaparecen en un momento. Quisiéramos también, quizás allí un poco, ahí probablemente un poco más dubitativos, estar escuchando la voz del Padre, porque el solo escuchar la voz del Padre produjo en ellos un gran temor, dice la Escritura. Sin embargo, era una manifestación gloriosa de la Shekinah, o de la nube, que los envolvía en ese momento también y que mostraba la presencia misma de Dios delante de ellos. Después de estos momentos tan sublimes con el Señor, nadie quisiera volver otra vez a la normalidad, ¿cierto? Si tuviésemos la posibilidad de tener esta experiencia, probablemente nos negaríamos a descender del monte. No cabe duda que esto estaba en el pensamiento de los discípulos al descender del monte de la transfiguración. Habían visto con sus propios ojos la majestad y la gloria de Jesús, confirmada por la misma transfiguración del cuerpo de Jesús, por Elías y Moisés, como dijimos, como representante de todo el Antiguo Testamento, y por la voz de aprobación del Padre. Esto le llevó a poner su vista en el suelo, en señal de humillación y temor, al estar frente a la misma presencia de la gloria de Dios. Sin embargo, también fueron objeto de la misericordia de Jesús, que los levantó de su postración. Al fin se quedaron solos con Jesús. Un evangelista en el texto paralelo dice que cuando ellos abrieron los ojos nuevamente estaba Jesús y nadie más. Ya no estaba Elías, no estaba Moisés, no estaba tampoco, no se escuchaba la voz del Padre, no estaba la nube que los cubrió, la nube resplandeciente, y estaban solamente Jesús allí con ellos. ¿Por qué?
porque no necesitaban a nadie más con ellos. Jesús es todo para un creyente. Todo lo demás es eclipsado por su gloriosa persona. Como dice Carlos Spurgeon de una manera muy poética, él tenía esa capacidad en realidad para poder referirse a estos acontecimientos extraordinarios que aparecen en la Escritura de una manera especial, enfatizando el carácter y la persona del Señor Jesucristo. Dice él, aunque los apóstoles veían solamente a Jesús, miraban lo suficiente, ya que Jesús es suficiente para el tiempo y la eternidad. Es lo suficiente para vivir y lo suficiente para morir. Oh, míralo a Él, aunque solamente era Jesús, aunque Moisés ha de condenarte y Elías ha de alarmarte, sin embargo, solamente Jesús es suficiente para consolarte y suficiente para salvarte. En este día, mis hermanos, dice él, no tenemos ningún otro maestro más que Cristo. No nos hemos de someter a ningún vicario de Dios. No hemos de postrarnos ante ningún gran líder de una secta, ni tampoco a Calvino, ni a Arminio, a Wesley, a Whitefield. Uno es nuestro maestro. Y eso es suficiente, porque hemos aprendido a ver la sabiduría de Dios y el poder de Dios en Jesús solamente. Es interesante que si nosotros vemos lo que pasaba con Moisés, ¿qué hubiese ocurrido con nosotros frente a la ley de Moisés, según lo que las mismas Escrituras revelan? ¿Qué es lo que ocurre con una persona frente a la ley de Moisés? Está completamente condenado, porque la ley dice, si no cumple, mueres. Y ninguna persona es capaz de cumplir perfectamente la ley de Moisés. De tal manera que Moisés estaba condenando y Elías estaba llamando al arrepentimiento, porque de lo contrario también venía la ira de Dios, que era una de las tareas del profeta principales, que era confrontar al pueblo, llamarlos al arrepentimiento, a volverse a Dios, o si no, el juicio de Dios estaba sobre ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley y era el tema principal de la profecía. ¿A dónde apuntaba la profecía? A anunciar de antemano al Mesías que había de venir, de tal manera que Cristo es el cumplimiento perfecto. Entonces no se necesita Elías ni se necesita Moisés, solamente se necesita a Jesús. Por eso es que es importante que ellos estaban viendo solamente al Señor Jesucristo en ese momento. Ahora ya todo había concluido, esa experiencia tremenda, maravillosa que habían tenido, había concluido y tuvieron que empezar a descender de la ladera del monte, ¿cierto? Hay momentos de intimidad, de serenidad, de paz, de proximidad a Dios, que todos hemos conocido y querido prolongar alguna vez. Como ha dicho un comentarista de apellido McNeil, el monte de la transfiguración siempre nos encanta más que el ministerio cotidiano o el camino de la cruz. Pero el monte de la transfiguración nos es dado solamente para proveernos de las fuerzas para el ministerio cotidiano y para ayudarnos a recorrer el camino de la cruz. En otras palabras, las experiencias cercanas con el Señor, las experiencias de devoción donde la presencia misma del Señor se puede experimentar con un creyente genuino cuando busca la palabra de Dios en lo privado, digamos, y experimenta cierta presencia del Señor allí por medio de la oración y por medio de la meditación de su palabra y la devoción a Él. Son experiencias que el Señor nos da para fortalecer nuestra fe, para producir más convicciones en nuestro corazón y para capacitarnos de tal manera que podamos enfrentar lo cotidiano de una manera correcta. Tener la sabiduría que necesitamos y requerimos para poder trabajar en las cosas comunes. Por tanto, era necesario descender del monte y hacer frente a las cosas cotidianas del ministerio. Al bajar del monte, se encontrarían con una realidad poco deseable. Es decir, ahora volvemos a lo normal, lo natural. Y debían recibir otra lección muy importante por parte de Jesús respecto a su fe. Notemos el contexto, versículo 14 al 21. Hay una situación, una vez que bajaron del monte se encuentran con esto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿A quién estaba reprendiendo duramente? A sus discípulos, a los 9 discípulos que habían quedado. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Recordemos que el Señor le había dado poder para echar fuera demonios. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, iban a recibir una lección respecto a su fe. Pero antes de que eso ocurriera, entre lo que había pasado en el monte y lo que pasaba en el valle posteriormente, en la situación que se presenta el versículo 14 al 21, habían 2 lecciones que el Señor tenía que enseñar todavía a los discípulos, y todo giraba otra vez en torno al mismo tema, a la misma situación, al hecho de que era necesario que Cristo fuese a la cruz, y al hecho de que ellos tenían que tener cuidado con proclamar anticipadamente algo que estaba reservado para después de la resurrección. Notemos del versículo 9 al 3, una vez más lo leemos y entramos en materia. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 2 lecciones aquí que son muy claras. La primera, directa de parte del Señor. La segunda se deduce por la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesucristo. La primera lección: no debían proclamar aún que Jesús era el Mesías. No debían proclamar aún que Jesús era el Mesías. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La visión, ¿qué visión? La que habían tenido en el monte. Ahora aquí hay quizás esta palabra puede llevar a tergiversar la interpretación si no entendemos correctamente. Cuando la Biblia, en este caso, dice visión, no se refiere a que ellos tuvieron simplemente una visión y que no fue una realidad. Es decir, no fue un hecho concreto, sino una visión que tuvieron. Eso parece desprenderse del versículo 9, no digáis a nadie la visión. Pero en realidad no era una visión que habían tenido así como una especie de éxtasis que habían tenido y entonces tuvieron esa visión, sino era un hecho concreto, real, efectivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro posteriormente, vamos a 2 de Pedro, poco antes de su muerte, Pedro escribe esta carta poco antes de su muerte, su segunda carta, y él dice, de hecho en el capítulo 1, versículo 14, Pedro lo dice de esa manera: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es decir, el Señor ya le había dicho que Pedro iba a morir. Luego, versículo 16, aquí está hasta el versículo 18 lo que Pedro expresa respecto a lo que vivió. Y aquí muestra que no era una visión de éxtasis, sino una realidad vivencial. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y a qué se refiere? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí está claramente a qué se estaba refiriendo. A esta experiencia, precisamente a la experiencia de la transfiguración.
Y dicen, nosotros lo vimos y nosotros lo oímos. Esas son dos características esenciales de un testigo fidedigno. Es decir, vio y también escuchó. Por tanto, cuando dice visión aquí, no hay que dejarse engañar, como dije, como si fuese una visión de éxtasis espiritual, sino una realidad. Ellos vieron efectivamente al Señor Jesucristo, vieron a Elías y Moisés, y vieron y escucharon también la voz del Padre en el monte. Ahora, en esta experiencia extraordinaria, seguramente los discípulos no hallaban la hora de bajar por un lado, ¿para qué? Para contarla. Para decir, miren, esto es lo que sucedió, fue extraordinario, nosotros estábamos allí y apareció Moisés y Elías y el Señor Jesucristo manifestó una luz resplandeciente, sus vestidos se volvieron blancos, qué sé yo, cada uno de los detalles que menciona el texto. Sin embargo, no era eso lo que ellos debían hacer. Y esto es muy interesante. No sé si han escuchado, pero hay gente que dice que ha estado en el cielo, ¿cierto? Van varios días, un par de días, ha estado en el cielo, y lo primero que hacen es justamente lo que aquí dice que no hay que hacer. Es decir, lo primero que hacen es tratar de contarle a todo el mundo la supuesta estadía en el cielo, porque entendemos que no es así. Incluso hasta libros escriben. Pero obviamente acá es totalmente distinto, y es interesante que si nosotros lo vemos en el resto de la Escritura, normalmente es así. Por ejemplo, cuando Pablo estuvo en la misma presencia de Dios, se estuvo en el tercer cielo, ni siquiera menciona que era él. Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, que oyó palabras inefables, que no les ha dado al hombre a entender. Es decir, ni siquiera Pablo empezó a decir, esto fue lo que pasó, estos son los detalles, yo hablé con el Señor y me dijo esto. Es decir, siempre cuando se produce una situación de esta naturaleza, la persona tiene que guardar silencio hasta que el Señor no le dé la autoridad o la autorización, en un sentido como aquí lo vemos, para poder proclamar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta prohibición? ¿Por qué razón es similar a lo que se produce en el capítulo 16, versículo 20? ¿Recuerdan? Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que identifica correctamente a Jesús. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y aquí, nuevamente, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué esa prohibición, esa doble prohibición a los discípulos? Si el Señor Jesucristo le pregunta, ¿qué dicen la gente que soy yo? Y la gente no entendía quién era él, decía que era Juan, recuerdan que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando Pedro dice quién es Jesús, lo identifica correctamente, luego Jesús dice, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. Dos personas más, nada más en la Escritura, vemos en los Evangelios que el Señor se presentó como el Mesías. Uno, la mujer samaritana, Juan 4, y el otro, el ciego de nacimiento, Juan 9. A los dos, nada más, y a los discípulos se presentó como el Mesías. Para entender esta prohibición de parte de Jesús a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, es necesario recordar el pensamiento dominante de los judíos en relación al Mesías que esperaban. ¿Cómo era el Mesías que ellos esperaban? Un libertador político y militar, ¿cierto? Un libertador que viniera y liberara del yugo romano, ¿cierto? En este caso contextual en el cual se encontraban a los judíos y entonces gobernase sobre ellos. Eso era el pensamiento dominante. Esperaban a un Mesías político y militar. Recordemos que luego de la alimentación de los 5.000, Juan en el capítulo 6 relata en el versículo 15 que Jesús sabía que vendrían por él porque lo querían hacer rey. Y entonces Jesús toma una barca y se va al otro lado del mar de Galilea porque no era ese el propósito. Él no venía a instaurar su reino inmediatamente cuando él apareció. Pero ese concepto estaba en los judíos, era muy dominante, al punto que los mismos discípulos habían sido también convencidos de ese mismo pensamiento. Y por eso es que se acercaron en un momento dado, ¿recuerdan? La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús y le dijo que colocara a uno de sus hijos a la diestra y a
y a la siniestra de Jesús. Es decir, que los colocara en su reino, le dijo uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. Los mismos discípulos decían, ¿quién será el mayor en el reino? Incluso al final los discípulos en Hechos capítulo 1 dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Todavía estaban pensando en un Mesías con esas características. No habían entendido los tiempos ni las sazones, como Jesús le dice allí, de lo que significaba, cuál era la misión del Mesías, cómo iba a actuar el Mesías como efectivamente un libertador, pero un libertador espiritual. Jesús vino en primera instancia como un cordero y volverá en segunda instancia como un rey, como un león, como dice el Apocalipsis. Vendrá poderosamente, pero en su segunda venida, en su primera venida, Él no venía a restaurar el reino de Israel, sino que Él venía a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Notemos cómo esto está relacionado, fíjense, porque precisamente por eso a los judíos, a los discípulos le costaba tanto entender que Jesús tenía que morir. ¿Cómo podía morir si era el Mesías? Más aún ellos estaban seguros que era el Mesías porque ahora habían tenido esa experiencia. Al menos Pedro, Juan y Jacobo tenían una experiencia tan cercana de la gloria de Jesús, de la presencia de Elías y Moisés, de la corroboración del Padre directamente, hablando a ellos, de tal forma que no había duda al respecto. Pero ¿por qué el Mesías tenía que morir? Eso seguramente era lo que estaba dando vuelta en la cabeza de los discípulos una y otra vez. Esto era concordante con el concepto del Mesías como ese libertador político que liberaría a los Israel de sus enemigos y gobernaría con poder absoluto. Por tanto, el peligro, ¿cuál era entonces en consideración al pensamiento que ellos tenían respecto al Mesías? El peligro consistía en que proclamaran a Jesús como el Mesías sin saber ni entender cabalmente quién era y cuál era su misión. Eso, si lo hacían, iba a estorbar un hecho significativo, la cruz. Eso iba a ser un obstáculo para que el Señor Jesucristo llegara a la cruz. Si ellos declaraban, nosotros vimos a Jesús como realmente es el Hijo del Dios eterno, vimos su gloria en el monte de la transfiguración, escuchamos la voz del Padre, nosotros vimos a Elías. Imagínense que ellos lo cuentan y lo proclaman en ese momento. La gente dice, este es el Mesías, pero no lo dejan ir a la cruz porque el Mesías tenía que gobernar y no morir, según el concepto que ellos tenían. Entonces era muy importante que ellos callaran por eso es que hay una consideración de tiempo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Los discípulos ya estaban más claros respecto a la identidad de Jesús. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual había sido corroborado, como dije, en el monte de la transfiguración. Sin embargo, aún no entendían adecuadamente su misión. De hecho, para ellos era todavía un enigma por qué el Mesías tenía que morir en una cruz. Si vamos a Jerusalén, eso estaba en el pensamiento de ellos seguramente, vamos a Jerusalén, pero para que tú tomes el trono, para que tú comiences a reinar, a gobernar efectivamente, y nosotros contigo. Eso estaba en el pensamiento de ellos. Pero ir a Jerusalén para que mueras, no tiene sentido. Si nosotros hubiésemos estado también en esa situación, probablemente nuestro análisis, nuestra reflexión hubiese sido muy similar a la de los discípulos. ¿Cómo puede ser? Si Él es el libertador y tiene que morir, no tiene mucho sentido. Y por eso el Señor Jesucristo le dice que esto iba a tener la emisión inmediata de Jesús, era su obra redentora en la cruz, por lo que debería guardarse silencio sobre acontecimientos que vendrían posteriormente, su resurrección, gloria y gloria consecuente. ¿Los discípulos escucharon la conversación de Elías, Moisés y el Señor Jesucristo? De seguro que sí, que escucharon algo. Pero a pesar de escucharlo, no lo entendieron todavía. Porque estaban hablando de su partida en Jerusalén, y eso hablaba no solo de la muerte de Cristo, sino de la resurrección y la consecuente regreso de Cristo a la gloria. Pero ellos no lo entendían. Esto ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo resucitara de los muertos. Es decir, no era una prohibición total, porque de hecho esto era el
el eje del Evangelio, esto era el contenido esencial del Evangelio. Jesús muriendo, Jesús resucitando y Jesús ascendiendo a la gloria. Por tanto, este mensaje tenía que proclamarse, pero no en ese momento. Todavía no era el tiempo. ¿Qué es lo que marcaba el momento en que daría por decir el vamos para que comenzara a proclamarse esta visión, digamos, esta parte esencial del Evangelio? La resurrección. La resurrección de Jesús. Porque vendría a ser el sello de su obra redentora. Era como la confirmación de que el Padre estaba satisfecho con la obra que Él había realizado en la cruz. Sin la resurrección, sabemos, no hay salvación, eso dijo Pablo. La fe sería vana. Seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si esperáramos solo en la resurrección de Jesús. Si es que Jesús no resucitó, dice Pablo. Pero el hecho de que Jesús resucitó es precisamente la firma al documento. Como bien sabemos, por ejemplo, los documentos no tienen validez si no llevan la firma abajo. Bueno, la firma del acta de redención que el Señor Jesucristo escribió con su propia sangre es la resurrección. Esa es la firma. Esa es la aprobación. Efectivamente, el Padre está satisfecho con la obra del Hijo y en consecuencia todo aquel que viene a Cristo ahora tiene vida eterna. De tal manera que una vez que ocurriría este hecho, sería posible entender todo el cuadro completo. Y esto es muy interesante. ¿Cuáles son los problemas o a qué podríamos achacarle gran parte de los problemas que la iglesia latinoamericana ha tenido en estos últimos, no sé, 50, 100 años quizás? ¿Cuál ha sido el gran problema? El que no ha llegado un evangelio completo. No necesariamente ha llegado tan distorsionado, porque gracias a ello muchos hemos sido salvos, ¿cierto? El Señor por su gracia nos ha salvado. Pero es un evangelio incompleto. Miren lo que pasa aquí. Aquí ellos sabían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era esencial saber que Jesús era el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Pero ellos todavía no entendían la parte de la cruz, de la resurrección y de la exaltación de Jesús. Y por eso era un evangelio incompleto. Entonces es peligroso proclamar un evangelio que no está completo. Muy peligroso. Cuando se proclama el evangelio sin conocer adecuadamente el evangelio, estamos cometiendo un grave error. Un evangelio incompleto, sesgado, puede ser más peligroso que la no predicación del evangelio. ¿Por qué razón? Porque suele llevar a la gente a convicciones cerradas y actúan como barrera después cuando son confrontadas con el verdadero evangelio. Explico, por ejemplo, cuando a alguien le enseñaron que él va al cielo por algo que hizo, ya sea porque levantó una mano, ya sea porque hizo una oración, ya sea porque hizo una especie de ritual evangélico que le enseñaron de siempre, si a una persona le enseñan eso y no se produce transformación en su vida, esa persona sigue teniendo la convicción de que es creyente, pero falsamente. Porque ¿cuál es la evidencia efectiva de que una persona es un verdadero creyente? No solo que creyó un día, sino que sigue creyendo y que está siendo transformado. Esa es la verdadera evidencia. Ahora, imagínense que una persona, como yo vi en los primeros años como pastor, yo vi personas que lloraban incluso y experimentaban como una especie de impacto, como que realmente habían sido impactados. Pero esas personas no tenían ningún cambio en su vida. No eran transformadas. Pero cuando alguien les decía algo, mira, ¿sabes qué? Probablemente tú no has llegado a Cristo. Tienes que arrepentirte. Mira, esto dice, no, pero sí, ¿cómo me dicen eso si yo hice una decisión? Yo hice una decisión. Oye, pero todos los fines de semana tú estás cayendo en el alcohol. No, pero si la salvación no se pierde. Yo hice una decisión por Cristo y ya, oye, estoy salvo, no importa lo que haga. ¿Notan?
cómo un evangelio incompleto no les permitió darse cuenta de su propia realidad. Y eso trae consecuencias fatales. Porque esa persona, por ejemplo, está cerrada al evangelio verdadero. Y cuando alguien le dice, mira, tu condición está de perdición absoluta delante del Padre, inmediatamente dice, no, pues, ¿cómo? Si yo ya soy creyente. ¿Cómo lo convencemos? ¿Cómo? Solamente, obviamente, obvio, sabemos, cierto, que la convicción viene solamente de Dios. Pero ¿a qué me refiero? Es que se coloca una barrera. No permite que penetre el verdadero evangelio. Cuando han recibido un evangelio incompleto, es muy difícil que reciban después el verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas que ese es algo tan terrible, ¿verdad? Que dice que si un ángel del cielo, inclusive, viniera con otro evangelio que no es el que le hemos predicado, sea anatema. Entonces, no sé si están entendiendo la aplicación de esto, pero es muy complejo cuando nosotros no entendemos el verdadero evangelio. Los discípulos hasta el momento tenían una parte de la verdad, pero necesitaban el cuadro completo. ¿Cuál era? Que Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Cuál era? Que tenía que resucitar de entre los muertos y que tenía que ascender a los cielos. Nosotros miramos hacia atrás ahora y vemos el evangelio completo. Pero el evangelio completo, al predicarlo, al enseñarlo, al evangelizar nosotros, debemos incluir necesariamente la parte que dice que la persona está condenada en su condición natural. Porque de lo contrario, ¿para qué necesita un Mesías? Recuerden lo que pasó con los judíos en Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué responden ellos? Siempre hemos sido libres. ¿Ven cuál es el problema? El problema es que ellos pensaron que siempre habían sido libres, pero no. Jesús les dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y incluso ellos, desde el punto de vista nacional, estaban mintiendo porque muchas veces habían sido subyugados por potencias extranjeras. Pero orgullosamente ellos dicen, siempre hemos sido libres, somos hijos de Abraham. Miren, cuando uno lleva a una persona o llega con el evangelio a alguien y le dice, ¿sabes qué? Mira, Cristo murió por ti y te quiere llevar al cielo, ¿te gustaría estar en el cielo? ¿Cuál va a ser la respuesta lógica de una persona? Sí, por supuesto. ¿Pero qué no ha visto? ¿Que está rumbo al infierno? Eso no lo ve. Entonces, si nosotros solamente predicamos un evangelio sesgado de esa naturaleza, evidentemente la persona va a ser engañada. Cuando uno entiende lo que dice la Escritura del verdadero evangelio, se da cuenta que es necesario presentarlo completo, porque así puede causar el impacto que debe causar, que el mismo poder inherente que tiene el evangelio lo produce. Pero obviamente necesitamos decir todo el cuadro completo. Tú vas camino al infierno, la ira de Dios está sobre ti. Eso es lo que destaca en los avivamientos, por ejemplo, de la historia de la iglesia. El avivamiento en el tiempo de Jonathan Edwards, por ejemplo, en los Estados Unidos, se produjo precisamente por ese tipo de predicación. Se expuso a la gente a la verdad. Pecadores en manos de un Dios airado es un ejemplo de eso. Todo el evangelio tiene que estar para que sea correcto y pueda producir el efecto deseado. Conocer a Cristo y su obra redentora conforme ha sido revelada en las Escrituras, entonces, es fundamental a la hora de la evangelización. Es necesario tener el cuadro completo, todo el evangelio digo, para proclamarlo a otros. En el caso de los discípulos, eso aún estaba en el futuro, porque todavía Cristo no había ido a la cruz. Ahora, ellos todavía no entendían la razón por la cual tenía que ir a la cruz. Ya vendría el tiempo cuando serían los primeros portavoces de esta maravillosa verdad. Por eso después, en Pentecostés, vemos a Pedro en una actitud totalmente distinta. Él se para dentro de los mismos que habían condenado a Jesús. Muchos de ellos estaban ahí en ese momento.
Antes Pedro había tenido mucho temor junto al resto de los discípulos. ¿Se acuerdan que estaban encerrados? El día domingo, después de la crucifixión del Señor Jesucristo, ellos estaban encerrados por miedo, dice, a lo que podía pasar con ellos, por miedo a los judíos. Pero después de la resurrección, después de que Jesús ascendió a los cielos, 10 días después, tuvo 40 días presentándose a los discípulos, ¿cierto? Y después ascendió a los cielos, 10 días después de eso, vino el Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro se para y con toda autoridad proclama el Evangelio. Y notemos lo que incluye el Evangelio que proclama. Dice, ustedes lo mataron, ustedes lo pusieron allí, los está acusando directamente. Ahora, presenta el cuadro completo. ¿Por qué? Porque habla de la resurrección. El eje, o mejor dicho, ¿cómo diríamos? El centro de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 es la resurrección. Si ustedes se fijan, la mayor parte de los versículos ahí en ese capítulo están presentados, digamos, están dados, hablan sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, ellos podrían tener claro el panorama completo. La resurrección es la que marcaba o confirmaría la identidad del Señor Jesucristo y el éxito de su obra redentora. Miren, identidad de Jesús y la misión de Jesús. Las dos cosas tienen que estar completas. Si Jesús no es quien dijo ser, entonces su obra no tiene ninguna importancia. Si Jesús es quien dijo ser, es el Hijo eterno de Dios, el Mesías, entonces su obra también tiene importancia trascendente. Ahora, es interesante que este mandato de Jesús despertó a los discípulos la curiosidad por saber qué era esto de la resurrección. Mateo no lo dice, pero Marcos sí, en el pasaje paralelo. Vamos a Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10 para ver la reacción que tienen los discípulos. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y mire lo que dice. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es decir, el problema de los discípulos es que todavía no comprendían. Todavía no tenían una comprensión real de lo que significaba la resurrección. Ahora, ellos sabían qué es lo que era el término resurrección, por supuesto. De hecho, ellos habían visto al Señor Jesucristo resucitar a personas. De tal manera que ellos sabían que era posible. Pero ¿qué no les calzaba? Que Jesús era el Mesías. Y que para que resucitara tenía que... Y ahí está el problema. Eso no les calzaba. Entonces, por eso aquí dice, y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Eso es lo que le había dicho Jesús, hasta que resucite entre los muertos. Y entonces ahí ellos seguían con su confusión mental porque no comprendían la misión del Mesías. Otra vez, volvemos a que era sesgado todavía su comprensión, su entendimiento. Una evidencia más de que aún no entendían la misión de Jesús es esta, porque para que esto ocurriera debía morir primeramente. Para que resucitara debía morir. Y ellos se negaban a eso. Recuerden que Pedro reprendió al Señor cuando el Señor Jesucristo dijo que tenía que morir. Ahora, Pedro era el representante de alguna manera de ellos, es decir, cuando Pedro hablaba, hablaban ellos. Entonces ellos estaban de acuerdo con lo que Pedro había dicho. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice que era necesario, imprescindible, significaba eso, que Él fuera a la cruz, pero ellos todavía estaban allí luchando entre sí. ¿Cómo puede ser posible? No entendemos si es el Mesías, si efectivamente es el Mesías. Nosotros lo hemos identificado correctamente, pero ¿por qué tiene que ir a la cruz? ¿Por qué tiene que morir? No queremos que esto acontezca. Ahora, quizás esto despertó también la pregunta que a continuación ellos hacen. Mateo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo,
¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, todavía tenían una confusión teológica en su cabeza de los acontecimientos y el orden de los acontecimientos. La pregunta que hacen los discípulos hacia Jesús es muy interesante. Demuestra en primer lugar que ellos eran conocedores de la enseñanza de los escribas. Interesantes. Es decir, de los representantes máximos del judaísmo tradicional, de la religiosidad, de la religión popular del judaísmo, ellos eran conocedores de las enseñanzas de los escribas. Recuerden que ellos no llegaron a Cristo sin nada en su mente ni en su cabeza. Llegaron con un bagaje cultural y religioso ya. Y esto entonces está mostrando que habían sido de alguna manera influenciados por las interpretaciones que los escribas hacían del Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos hacen esta pregunta en este contexto? Hay varias posibilidades, pero hay algunas que son mucho más ciertas que otras. En primer lugar, podemos decir que ellos hacían esta pregunta porque recién habían estado en el monte y habían visto a Elías. ¿Verdad? Y entonces no le calzaba mucho porque Elías aparecía como el precursor del Mesías. Pero no habían visto un ministerio de Elías que anticipara la venida del Señor Jesucristo. Y si ellos sabían que Jesús era el Mesías, entonces ¿cómo puede ser posible que Elías no había venido? ¿Dónde calza esto? Vieron a Elías por un poco de tiempo hablando con Jesús y Elías posteriormente desapareció de su vista. Ahora, los judíos estaban de acuerdo en que antes de que viniera el Mesías volvería Elías como su heraldo y precursor. Eso es lo que ellos interpretaban, los escribas. ¿Por qué? En base a Malaquías capítulo 4, versículo 5 y siguientes, que decía: He aquí que yo os enviaré al profeta Elías, antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Así escribía Malaquías y proseguía: Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con una maldición. Eso era toda la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Y entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban? Bueno, obviamente, si viene el Mesías, primero tiene que venir Elías. De lo contrario, no nos calza. Y por eso le preguntaron a Jesús: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si tú eres el Mesías, eso falta, ¿cierto? ¿Se puede añadir ahí? No digo que falta en la revelación de Dios, sino que si se añade no estaría de más, porque evidentemente ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos no tenían duda que Jesús era el Mesías. El problema es que no le calzaba todo el resto. Y especialmente la participación de Elías. Ahora, ¿cómo se cumple entonces la profecía? Porque ellos sabían que la profecía se tenía que cumplir. Por otro lado, es también probable que los escribas estuviesen usando la profecía que anunciaba la venida de Elías como precursor del Mesías como un argumento en contra de aceptar a Jesús como Mesías, puesto que Elías no había venido. Y entonces cuando a alguien probablemente entre el pueblo decía: sí, probablemente él es el Mesías, y ellos le decían no, porque la profecía dice que primero tiene que venir Elías. Entonces lo podían usar como un argumento. Ahora, esto es un supuesto. Sin embargo, es interesante considerar todo el cuadro porque los discípulos, al hacer la pregunta a Jesús, hacen la observación hacia los escribas. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, los discípulos, pero no podían entender cómo encajaban los acontecimientos. Más aún considerando que los judíos habían llegado a la conclusión sobre la base de Malaquías 4, 5 y siguiente, que Elías sería una especie de reformador espiritual. William Barclay dice: poco a poco a la idea de la venida de Elías se iban agregando detalles, o sea, interpretaciones, hasta que los judíos llegaron a creer no solamente que vendría Elías, sino que restauraría todas las cosas antes de la venida del Mesías.
que Él, digamos, haría que el mundo estuviera dispuesto para la llegada del Mesías. La idea era que Elías sería un reformador grande y terrible, que pasaría por el mundo destruyendo todo lo malo y enderezando todas las injusticias. El resultado era que tanto el precursor como el Mesías se concebían en términos de poder. O sea, ellos habían llegado a la conclusión de que el precursor, él es el que iba a enderezar todo, ¿cierto? Con poder, con autoridad, para que cuando viniera el Mesías, entonces todo estuviera preparado para recibir al Mesías. Ahora, notemos cómo los escribas no estaban completamente equivocados en la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Jesús le dijo. Respondiendo, Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, es verdad lo que están diciendo los escribas, pero cuidado, es una parte de la verdad. Es una parte de la verdad. No es toda la verdad. Y ahí es donde fallaban. Y por eso los discípulos estaban confundidos, porque también ellos estaban viendo una parte de la verdad nomás. Jesús insiste que también estaba escrito, Marcos 9:12, miren cómo nos ayuda también el texto paralelo de Marcos otra vez, 9:12, dice algo interesante, en la respuesta de Jesús. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Había otra cosa entre medio. ¿Se fijaron? Eso no aparece en Mateo, pero está en el complemento de Marcos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Eso muestra que Jesús conocía el corazón de los discípulos. Ellos estaban haciendo énfasis en una parte, también respecto a la venida de Elías como precursor, pero estaban ignorando lo más importante, que así como la Escritura hablaba de eso, también la Escritura hablaba del sufrimiento y la muerte del Mesías. Y eso ellos querían evitar en su mente. Eso querían evitarlo. Jesús insiste en que el Hijo del Hombre también padecería y sería tratado como nada. O sea, las mismas Escrituras del Antiguo Testamento también hablaban de esa realidad. De hecho, Salmo 22, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí muestra todo el cuadro de lo que pasó con Jesús en la cruz. Isaías 53 también habla de todo lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y ambos terminan en la muerte. Y entonces, ¿por qué ignorar esa parte? ¿Por qué hacer abstracción de algo tan importante como era la muerte del Mesías? ¿Notan cómo los escribas tenían una parte de la verdad? Pero lo más importante lo dejaban de lado. Entonces los escribas estaban en lo cierto cuando enseñaban que Elías debía ser el precursor del Mesías. Sin embargo, se olvidaron de un acontecimiento que era mucho más importante que aquello, que las mismas Escrituras habían anunciado de antemano los sufrimientos y la muerte del Mesías. Todos los textos referentes a esta verdad fueron pasados por alto por los escribas. Y entonces Jesús le dice, esto es lo que pasó y el precursor ya vino. Ahora, algunos dicen que va a ser doble, es decir, cuando Jesús vino por primera vez, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero no vino a instaurar su reino. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá a establecer su reino, definitivo y eterno, ¿no es verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Y allí también habrá un precursor, y ese será, dice literalmente, Elías. Esa es una de las interpretaciones que se dan. Pero en términos de su primera venida, el Elías ya había venido, pero no era el que ellos estaban esperando. Así como Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando, el precursor no era el Elías que ellos estaban esperando. Miren lo que dice Jesús. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Elías ya vino y no lo conocieron. Ahí está la tragedia de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió?
que Elías en realidad era, no en la misma persona, sí en la misma función, Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 17, anunciando el nacimiento de Juan. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Notemos lo interesante, que esto mismo era parte de la profecía de Malaquías. Es decir, la segunda parte, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto era lo que habían profetizado Malaquías respecto a Elías. Entonces, Juan era Elías en la función específica con el espíritu y el poder de Elías. Y es más, el Señor Jesucristo es mucho más categórico todavía en Mateo capítulo 11, versículo 14. Y aquí es mucho más directo, así, sin ambigüedades, lo dice directamente. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El contexto está hablando de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista vino como precursor del Mesías. Pero aquí está la tragedia. Ellos no lo conocieron. Ellos lo desconocieron completamente como tal. De hecho, algunos de ellos decían, sí, es un profeta. El pueblo en general decía, es un profeta. Pero nunca lo identificaron como el precursor del Mesías. Y esa es la tragedia lamentable que llevó finalmente a que ellos no solo rechazaran al precursor, sino también al Mesías. Porque no entendieron. No tenían comprensión adecuada de las cosas. Al no reconocer en Juan al precursor de Cristo, dice alguien, también le rechazaron. Y fue después encarcelado y decapitado. Recuerden, el poder político finalmente terminó con su vida. Herodes lo encarceló, lo decapitó. Finalmente hicieron con él lo que quisieron, como dice el Señor Jesucristo. Lo despreciaron. Es interesante que Juan hasta físicamente, por lo que se vestía, era parecido a Elías, ¿recuerdan? Pero principalmente en su función, él venía a preparar. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Vino a predicar el arrepentimiento, pero él dijo que él no era el Cristo. Él dijo que él bautizaba en agua, pero él dijo que el que vendría después bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, Juan siempre fue consciente de que él era el precursor, pero Jesús era a la persona en la cual debían poner la vista. ¿Recuerdan esa notable declaración cuando los discípulos de él se van con Jesús? Y algunos le dicen, pero mira, tus discípulos se van con Jesús. Y él dice, está bien, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él estaba muy claro respecto a quién era él el precursor nada más. Voz que clama en el desierto. Ahora, Jesús era la persona en la cual debían apuntar su mirada. Pero si rechazan al precursor, obviamente van a rechazar al Mesías. Y eso fue lo que pasó. Esa fue la tragedia. Y por eso el Señor Jesucristo agrega, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿De qué habla Jesús? De su muerte otra vez en la cruz. ¿Ven cómo el tema es recurrente? De su muerte en la cruz. Es decir, así como también padeció el precursor, así también va a padecer el Mesías. Jesús debía ir a la cruz, necesariamente. Así como despreciaron al precursor, despreciaron también al Mesías. No le conocieron. El Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Un pueblo rebelde como era el de Israel siempre pedía la sangre del justo. La del justo por excelencia fue derramada en el centro de la historia de la salvación. Como sabemos, el derramamiento de la de Juan marcó el preludio o prólogo. La de los seguidores de Cristo constituye el epílogo. Es interesante lo que dice. Miren, lo vuelvo a repetir, es como un resumen.
Dice, el derramamiento de la sangre de Juan marcó el preludio o prólogo, el inicio. La de los seguidores de Cristo constituye el epílogo, el final. Comenzó con Juan y termina con los últimos seguidores de Cristo que van a dar su vida por él. Ahora, el centro es el que dio su vida por todos nosotros, es Jesucristo. Entonces, por eso Jesús dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora comprendieron eso, pero todavía no entendían completamente. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Ven? Ellos aún no entendían. Qué paciente es el Señor también con nosotros. Nosotros somos iguales a los discípulos. Probablemente ellos eran menos porfiados que nosotros en muchos aspectos. La paciencia que tiene el Señor, una y otra vez está enseñando la misma verdad. ¿Cuál era? Tengo que ir a la cruz, porque si Jesús no va a la cruz no hay esperanza para nadie. Eso es lo extraordinario, que cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tenía marcado en su corazón la cruz porque sabía que la cruz era lo que iba a permitir la salvación de tantas personas. La cruz estaba en su corazón, estaba en su mente, estaba en sus ojos. Su visión era la visión de la cruz. Él sabía que tenía que ir a morir. Por eso dice, es necesario. Los discípulos dicen, no puede ser. Todavía no entendemos esto de la resurrección porque no querían aceptar el hecho de la cruz, de la muerte. No entendían lo de Juan el Bautista y Jesús le dice, bueno, Juan el Bautista vino, murió, de Elías digo, Juan el Bautista vino en el poder de Elías y en el espíritu de Elías y lo desecharon. Y así también, como él sufrió, yo también tengo que sufrir. Pero evidentemente el sufrimiento y la muerte de Cristo tenía una connotación distinta porque era una muerte redentora. Entonces, hermanos, todo el cuadro habla de lo mismo. El tema en cuestión es reiterativo. ¿Por qué? Porque es el tema más importante de la Biblia. Y por eso más adelante, después de la sanidad que hace en el versículo 14 al 21, donde le da una lección de fe, vuelve otra vez a insistir con el mismo tema. Vuelve otra vez. Y ahora se hace cada vez más patente. Y en la medida que se avanza, uno va viendo el cuadro mucho más completo todavía. El Señor dio 2 lecciones entonces, bajando en la ladera del monte, antes de llegar al valle donde tenían que enfrentar la realidad, vivenciar lo que estaba pasando, los problemas de la gente. El Señor nos capacita en el monte para que podamos hacer la tarea en el valle. Pero antes de eso, nos da lecciones. Nos da lecciones prácticas. En realidad, así como los discípulos necesitaban entender más la cruz, nosotros debemos entender más la cruz también. El gran tema de la Biblia es ese. A veces perdemos tiempo en muchas otras cosas, en detalles insignificantes que no tienen importancia, cuando en realidad con solo el estudio de la cruz y las implicancias de ese hecho tendríamos para toda nuestra vida. No necesitamos más. Además es el gran tema, entonces debe ser el placer de cada creyente poder estudiar la cruz de Cristo. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz a morir por cada uno de nosotros, a derramar tu sangre preciosa. Señor, el justo por los injustos, aquel santo por los pecadores como nosotros. Tomaste nuestro lugar y recibiste la justa ira del Padre en nuestro lugar para darnos a nosotros, Señor, una justicia que nunca merecimos ni tuvimos. A través de tu muerte tenemos vida, a través de tu justicia somos declarados justos delante del Padre. Gracias por tu obra perfecta. Señor, gracias por cada uno de los hermanos, gracias por cada uno de aquellos que por tu pura gracia hemos sido redimidos, Señor, y tenemos el privilegio de conocer a este maravilloso Señor, al Mesías glorioso que vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y que te honremos a través de nuestras vidas, cada uno de nuestros días, Señor, que vivamos bajo el sol aquí en esta tierra, podamos darte la gloria que mereces.
Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.